Que el Señor te bendiga, mi hermano, mi hermana. Es un gusto estar acá contigo una vez más. Hoy viernes estaremos iniciando unos temas muy interesantes, nuevos, doctrinas esenciales, doctrinas que tú como creyente debes saber. Eso es lo que estaremos viendo estos viernes de aquí en adelante. Así que después de esta introducción, iniciamos. Que el Señor te bendiga, mi hermano, mi hermana. Es un gusto estar acá contigo una vez más. El día de hoy estaremos viendo algunos temas muy interesantes. Los viernes ya terminamos de leer el libro de Apocalipsis, así que ahora pasamos a una serie de temas doctrinales, doctrinas básicas, esenciales, que tú y yo como creyentes debemos conocerlas, debemos saber de ellas, ¿no? Así como dice el título, doctrinas cristianas básicas. Esto es lo básico de lo básico que tú y yo debemos conocer en nuestra fe, ¿no? Y como te das cuenta, hay unos subtítulos abajo acá de mi fotografía o de mi video: la santidad de Dios, la soberanía de Dios y la providencia de Dios. Eso es lo que estaremos tocando el día de hoy. Así que sin más ni más, te voy a pedir que tengas tu Biblia lista, tu cuadernito de notas, lapicero, marcador, todo lo que tú necesites para sacar el máximo provecho de este estudio, ¿no? Estaremos viendo varios versículos, así que necesitamos un lapicito para anotar, un cuadernito y una Biblia. Obvio, una Biblia necesaria siempre en cada estudio bíblico. ¿Te imaginas un estudio bíblico sin Biblia? No sería estudio bíblico, ¿no? Muy bien. Los atributos que estaremos viendo de Dios el día de hoy. El primero es la santidad, ¿no? Estamos hablando de la pureza de Dios, la distinción absoluta de Dios. A veces cuando nosotros tratamos de entender a Dios, nuestra mente comete un error muy sutil, ¿no? Nosotros tendemos a imaginar a Dios como que si fuera un ser humano, pero que no tiene nuestros defectos, como que es alguien como nosotros, pero sin nuestros defectos, ¿no? Lo imaginamos como una versión mejorada del ser humano, de nosotros mismos en este caso, ¿no? Quizá más bueno, más sabio, más fuerte. Pero cuando nosotros abrimos la Biblia, nosotros nos encontramos con una realidad que rompe todos nuestros esquemas. Y nos encontramos con alguien totalmente diferente. Su santidad, por ejemplo, no es simplemente una característica más en la lista de cosas que Dios es. Esta es la esencia misma de su ser. En la Biblia, por ejemplo, la raíz de la palabra santo significa estar apartado o estar cortado. Eso es lo que quiere decir santo. Estar apartado o ser cortado, ¿no? Como que fue cortado. Imagínate esta pieza de pastel que fue cortada del pastel y fue puesta aparte, ¿no? Otra forma de entenderlo es que es algo totalmente distinto. No es algo como lo demás. Dios en su santidad nos muestra que no es común. Él es el creador. Todo lo demás es creación. Y poder entender esto, mis hermanos, transforma por completo nuestra forma de relacionarnos con Él. Y se va a manifestar este entendimiento en diferentes dimensiones de nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, algo que decíamos ahorita, Él es totalmente diferente, su trascendencia, ¿no? Dios habita en una categoría única, ¿ok? Él no es parte universo, Él sostiene el universo. Esa es para que podamos al menos lograr imaginar la trascendencia de lo que significa que Dios está por encima de todo lo que ha sido creado. Él no es parte del universo, porque Él sostiene este universo. Él no es simplemente alguien más poderoso entre todos. Él es el dueño y el diseñador de toda la realidad. Nosotros cuando decimos que Dios es santo, estamos reconociendo esa majestad de Dios. Es insondable, ¿no? O sea, no podemos meter una sonda y examinar. Es insondable. Lo separa de cualquier cosa terrenal que nosotros pudiéramos tocar, que pudiéramos ver
o que pudiéramos imaginar. Esa es la trascendencia de Dios, va por encima de todo lo que imaginamos. Y cuando hablamos de su santidad, también estamos hablando de su pureza moral. Él es la luz, decía Juan, en las tinieblas. Y en esa luz no existen tinieblas. ¿Okay? La otra cara de la santidad de Dios es su pureza moral absoluta y deslumbrante. La Biblia dice que Dios es luz, ¿no? Y en Él no hay absolutamente ninguna tiniebla. Su santidad significa que le es imposible pecar. Le es imposible a Dios mentir o hacer algún acto injusto. Él no puede actuar injustamente. Muchas veces nosotros vamos, ay Dios mío, eres injusto. No, en su pureza moral, Dios no actúa injustamente. Su justicia es perfecta. A nosotros nos cuesta entender esto, mis hermanos, porque nuestra naturaleza está manchada por el pecado, por la imperfección, pero en Dios no hay dobles intenciones, no hay sombras. Él es rectitud en el estado más puro que pudiéramos nosotros expresar. Ese es nuestro Dios. Todo esto, mis hermanos, nos lleva a una conclusión que tiene que ser una conclusión muy radical para nosotros en nuestra fe cristiana. La santidad de Dios va a ser la regla de medir del universo. Él no es simplemente un hombre muy bueno. Él es lo totalmente opuesto al pecado. Así que, por lo tanto, nosotros no podemos definir qué es bueno. Nosotros no podemos definir qué es justo. Y nosotros no podemos definir qué es correcto basándonos en nuestras opiniones o en lo que la sociedad dicta. ¿Por qué? Porque el estándar no somos nosotros. El estándar es su naturaleza. Entonces, entender la santidad de Dios va a venir a afectar nuestros lentes para la vida, para entender la vida, para entendernos a nosotros, para entender nuestras relaciones, para entender incluso lo que pudiéramos llamar justo e injusto. ¿Por qué? Porque el estándar definitivo es Él, es Dios. Él es el estándar de la santidad. Así que cuando yo vea algo y mi deseo de juzgar, voy a decir, eso es algo bueno, no, eso es algo malo, pero lo estoy midiendo en cuanto a mi estándar humano. El estándar definitivo es Dios. El estándar definitivo es Dios. Mira lo que sucede acá en Isaías, por ejemplo, Isaías capítulo 6, versículo 1 al 3. ¿Qué es lo que está pasando aquí? El rey Usías acaba de morir. Hay una crisis nacional. Pero Isaías tiene una visión. Y la visión es de que está viendo a Dios en el trono. O sea, no importa si el rey murió, la visión le está diciendo a Isaías, hay alguien que está en el trono, que es eterno, y es el que realmente tiene el control de todas las naciones. Versículo 1 dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Tiene una visión. Sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines y cada uno tenía 6 alas y con 2 cubrían sus rostros y con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. El uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Presta atención aquí al clamor que está dando los serafines en este pasaje. En el idioma hebreo, cuando querían enfatizar algo, eso se repetía. Pero aquí, mis hermanos, lo interesante es de que vemos que el único atributo de Dios que se eleva a la tercera potencia es la santidad. Se está diciendo santo, santo, santo. Tú no vas a encontrar en la escritura que diga Dios es amor, amor, amor. Ni que Dios es poderoso, poderoso, poderoso. Pero la pureza y la majestad de Dios es el énfasis supremo de la adoración celestial. Si la santidad es lo que se eleva 3 veces,
Esa es la esencia de nuestro Dios, su santidad, su pureza moral. Gloria a Dios. Éxodo 15:11. ¿Qué está pasando en Éxodo 15? Bueno, el pueblo de Israel acaba de cruzar el Mar Rojo y acaba de ver el tremendo poder de Dios, abriendo el mar, caminando el pueblo en seco. Cuando llegan los enemigos, se cierra el mar y acaba con los enemigos. Y entonces aquí hay unas preguntas retóricas, ¿no? ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? No existe nadie como tú, porque eres santo, eres diferente. Su santidad no es solo un concepto teológico, mis hermanos, sino que es algo que genera asombro, que genera reverencia y que, como diríamos de una forma muy coloquial, nos deja boquiabiertos, nos deja sin palabras. El ver la santidad de Dios. ¿Quién como tú entre los dioses? Tú eres diferente, tú eres totalmente diferente a todo lo que nosotros habíamos entendido como dioses. Tú eres totalmente diferente. La santidad, diferente, apartado. No eres como los demás. ¿Y qué es lo que la santidad crea? Asombro, reverencia. Entender la santidad de Dios nos vendría muy bien a los creyentes. Primera de Pedro 1, 15 al 16, se pone más interesante el asunto. Porque este es el apóstol Pedro y nos está aterrizando en esta verdad a nuestra vida diaria. Mira lo que dice versículo 15 y versículo 16 de Primera de Pedro. Dice, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos los domingos. No. En toda vuestra manera de vivir. ¿Por qué? Esto no es nuevo. Esto ya ha estado escrito. Sed santos, porque yo soy santo. Así como aquel os llamó es santo, así sean ustedes santos. La santidad de Dios no es solo para ser admirada de lejos. ¿Okay? Este es un llamado fundamental para todo aquel que dice ser su hijo. Si tú y yo decimos que Él es nuestro Padre, bueno, vivamos como nuestro Padre. Santidad. Santidad. Y para que esto no se quede nada más en información, mi hermano, ¿qué tal algunas preguntas que tú puedes responder? Si nosotros seguimos leyendo, por ejemplo, en Isaías capítulo 6, tú has leído la historia de Isaías capítulo 6, ¿no? En el versículo 5 hay una reacción del profeta cuando ve la santidad de Dios, ¿no? Se llena de terror, se llena de miedo y él da un grito y dice, ¡ay de mí! Porque soy hombre muerto, ¿no? ¿Por qué? Porque él mismo se ve pecador. Él reconoce su propio pecado. ¿Por qué Isaías, no? ¿Por qué Isaías en este encuentro genuino con la pureza de Dios le produjo una convicción de fragilidad y de pecado? Entonces, formulando la pregunta para nosotros, ¿por qué creen ustedes, mis hermanos, ustedes que están escuchando, que cuando tenemos un encuentro genuino con la pureza de Dios, siempre produce una profunda convicción de nuestra propia fragilidad y de nuestro pecado? Si es verdad que un encuentro genuino con Dios produce reconocimiento de pecado,
reconocimiento de fragilidad. La pregunta que sigue sería, ¿hemos perdido ese sentido como iglesia? ¿Tú qué crees? Escríbeme en los comentarios. ¿Tú crees que hemos perdido el sentido de reverencia y de fragilidad como seres humanos? Como que se nos ha olvidado de pronto delante del Dios que nos paramos o nos reunimos. A menudo también, mis hermanos, nosotros nos acercamos a Dios de una manera muy casual, ¿no? Hablando de nuestra oración. Muchas veces nos acercamos como que si fuera un amigo más al que le estamos pidiendo un favor, ¿no? Ay, Dios mío, por favor, échame la mano aquí, ¿no? Pero si nosotros internalizamos que estamos hablando con el soberano del universo, el Dios que es 3 veces santo. Aquí es donde viene la pregunta para ti, para que reflexiones, mi hermano. ¿Cómo debería de cambiar nuestra actitud? ¿Cómo debería de cambiar nuestro vocabulario y nuestra postura de nuestro corazón cuando elevamos nuestras oraciones? ¿Cómo debería de cambiar nuestra actitud? ¿Cómo debería de cambiar nuestro vocabulario y nuestra postura cuando oramos a Dios? ¿Debiera ser o no debiera ser impactada? Interesante, ¿no? Otra de las cosas que nos confronta al entender la santidad de Dios es de que muchas veces es muy fácil para nosotros decir, yo soy una buena persona, y nos comparamos con alguien, ¿no? Yo no soy como fulanito, menganito, mira lo que hace X o Y persona, yo no soy así, por lo tanto, entonces yo caigo en la categoría de bueno, entonces yo soy una buena persona, ¿no? Y si tú le preguntas a la gente en la calle, donde sea, ¿tú te consideras una persona buena o una persona mala? Todos nos vamos a considerar buenos. ¿Por qué? Porque automáticamente nos comparamos con otro que a nuestro juicio es malo, ¿no? Y decimos, no, yo soy una buena persona, que no soy como fulanito o menganito. Pero si nosotros entendemos que el estándar de la santidad no es la moralidad de la sociedad, sino la naturaleza perfecta de Dios, mi hermano, ¿cómo cambiaría eso nuestra perspectiva? ¿Qué áreas, por ejemplo, de nuestra vida quedarían expuestas a la luz de esa verdad? El problema, el peligro entonces de las comparaciones, cuando el estándar no es Dios, sino que el estándar es la sociedad o nuestro propio juicio. Algo que Dios nos mandó aquí, y este vendría siendo nuestro desafío para hoy después de haber visto la santidad de Dios, es ser santos porque yo soy santo. Eso es lo que decía la palabra de Dios. Humanamente hablando, esto parece una barra inalcanzable, ¿no? Una escalera que no se puede subir, un piso al que no se puede llegar. ¿Es realmente posible para nosotros ser santos en un mundo caído, mis hermanos? ¿Qué significa vivir en santidad de una forma práctica? Un martes por la mañana, en tu trabajo, donde tú te encuentres, en la escuela o en la casa, ¿no? ¿Qué significa vivir en santidad de una forma práctica en un día de la semana, donde tú estés? Preguntas para reflexionar, para que puedas detenerte a pensar. Bueno, esa fue la santidad de Dios. Vamos a ver 3 el día de hoy. La segunda es la soberanía de Dios. ¿Qué es la soberanía de Dios? Bueno, ese es el derecho absoluto de Dios a gobernar. Él tiene el derecho absoluto de gobernar. Así que, si la santidad es el corazón del carácter de Dios, la soberanía diríamos que es la corona que lleva puesta, ¿no? Estamos hablando de gobernar. Cuando hablamos de soberanía, estamos diciendo algo que a nuestra mente moderna le cuesta mucho digerir. Dios es el Rey Supremo del universo y no comparte su trono con nadie. Dios es
soberano. Él es el Rey Supremo y Él no comparte su corona con nadie. No comparte con nadie su gloria. Nosotros vivimos en una cultura totalmente diferente, una cultura que valora la independencia por encima de todo, ¿no? A nosotros nos encanta sentir que somos los capitanes de nuestra propia alma, pero la doctrina de la soberanía de Dios nos despierta a una realidad diferente, a la realidad de que el universo no es una democracia. No, Dios tiene el derecho, la autoridad y el poder supremo para gobernar absolutamente todas las cosas según su santa voluntad. ¿Cómo podemos nosotros entender eso? Bueno, vamos a ver algunos puntos, algunos temas, tres en específico, ¿no? El primero vendría siendo la autoridad total. Nadie le pide cuentas a Dios. Él tiene la autoridad total. A diferencia de los líderes humanos, ¿no? Que tienen asesores, tienen congresos, tienen tribunales que regulan, no hay ninguna autoridad por encima de Dios. Dios no tiene que consultar con nadie antes de actuar. Dios no le rinde cuentas a nadie de sus decisiones. Él es la autoridad final, la autoridad total. Nadie le pide cuentas a Dios. Estamos hablando de su autoridad total. ¿Qué tal el control absoluto de Dios, ¿no? Él tiene control de lo más grande y tiene control de lo más pequeño. De lo más inmenso que puedas imaginarte, Dios está en control. Y de lo más insignificante que pueda venir a tu mente, Dios está en control de eso también. A veces nosotros creemos que Dios solo se ocupa de las grandes cosas, ¿no? De los grandes temas como las guerras, el destino de las naciones, ¿no? El movimiento de las galaxias, el sol, la luna. No, pero la soberanía de Dios significa que ni siquiera una hoja cae de un árbol. Ni un gorrión cae a tierra sin que Él lo sepa y lo permita. El control de Dios no es un concepto que no se pueda entender como si fuera algo abstracto, sino que es una realidad detallada e íntima que sostiene el universo momento a momento. Dios tiene el control absoluto de todo lo que existe. Y entre eso entra su voluntad. Y esa vendría siendo el ancla para nuestra paz. Esto nos ayuda en nuestra tranquilidad saber este concepto de su voluntad en la soberanía. Porque la idea, mis hermanos, de alguien con un poder absoluto, quizá pudiera asustarnos, ¿no? Pero la historia humana está llena de cuando tú vas a la historia, tú te vas a topar con muchos dictadores, ¿no? Que cuando tuvieron un poder absoluto se corrompieron. Aquí es donde entra lo que a nosotros nos trae paz y tranquilidad. El Dios que tiene el control absoluto es santo, santo, santo. Dios hace todo lo que le place, sí. Pero lo que le place siempre es bueno, justo y perfecto, porque va de acuerdo con su carácter moral. Su soberanía, mis hermanos, no es la tiranía caprichosa de muchos, sino la de un Padre infinitamente sabio, infinitamente puro, infinitamente perfecto. Ahí es donde descansa nuestra paz. Dios está en control de todo, lo grande y lo pequeño. Y sabemos también que Él es santo, santo, santo. Por lo tanto, lo que permite tiene un bien. Eso nos ayuda mucho a nosotros, ¿no? Vamos a ir al Salmo 115, versículo 3. 115. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, ha hecho. Ya no ha habido ninguna... no ha sido limitado en nada. Efesios 1:11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Él hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Este salmo que nosotros estábamos leyendo, Salmo 115, versículo 3, declara algo grande y simple a la misma vez. Dios está en los cielos,
y todo lo que quiso hacer, lo hizo. ¿No? Y acá en Efesios, Pablo dice que él hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Esto, mi hermano, nos muestra de que no hay un plan B. Todo responde al propósito. No hay tal cosa de que si esto no funciona, entonces le hacemos de esta manera. No, a Dios le funciona todo. Dios hace todo y todo funciona y todo va de acuerdo a como dijo que tenía que ser. Tú y yo tenemos que hacer plan B, plan C. Buscamos consejo. ¿Por qué? Porque lo necesitamos, no es nada malo. Pero Dios no. Dios no. Vamos a ir a Daniel, capítulo 4, versículo 34 al 35. Prepárate el cafecito, así como yo tengo mi cafecito preparado para estos estudios que están buenos. Daniel, capítulo 4, versículo 34 al 35. ¿Cuál es el contexto aquí? Nabucodonosor, él era el emperador más poderoso del mundo en aquel tiempo, pero perdió la razón y vivió como un animal, pero eso le hizo entender quién es el que realmente manda. Estamos hablando de la soberanía de Dios. Al fin del tiempo, entonces, cuando terminó el tiempo de vivir como un animal, yo, Nabucodonosor, ¿quién es el que está dando testimonio de esto? Es Nabucodonosor. Él mismo es el que está dando testimonio. Cuando terminó todo esto que yo viví, estaría diciendo él, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo primero que hace Nabucodonosor después de que la desgracia dejó de visitarle? Dice que alzó los ojos al cielo. Y entonces al alzar los ojos al cielo, mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno. Esto quiere decir que es para siempre. Y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? Cuando recupera Nabucodonosor el juicio, su conclusión es, el dominio de Dios es sempiterno. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien le detenga la mano y no hay quien le diga qué es lo que estás haciendo, Dios. Esta es la rendición del orgullo humano ante la grandeza divina. Porque es que Nabucodonosor había visto el reino y dijo, wow, mira, todo lo que es mío, todo lo que yo hice con mi esfuerzo y mi sabiduría, todo lo que yo levanté, y se comenzó a actuar como un animal. Cuando se le fue esa etapa en la vida de actuar como animal y le viene la razón, lo primero que dice es esto. Dios es el que hace conforme a su voluntad y de él son los reinos. Todos nosotros somos considerados como nada. Estar en los 5 sentidos, mis hermanos, es reconocer la soberanía de Dios. Y reconocer que nosotros no tenemos ninguna autoridad por encima de la que Dios pueda tener. ¿Estás cuerdo, mi hermano? Tienes que estar como Nabucodonosor. Isaías 46, del 9 al 10. ¿No? Dice, acordaos de las cosas pasadas. Este es Dios hablando. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Que anuncio lo por venir desde el principio. Anuncio lo que viene antes de que suceda. ¿Ok? Dice, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. ¿Qué digo? Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Eso de anuncio el fin desde el principio, esto nos reafirma a nosotros que Dios no está reaccionando a lo que está sucediendo en el mundo, a las noticias del día. Dios no está improvisando sobre el camino. Vamos a ver cómo nos va en el camino y ahí vemos qué hacemos. No. Él es el que escribió la historia y su consejo
siempre va a permanecer. Mi consejo permanecerá. Lo que dije va a suceder. Nadie como nuestro Dios, mis hermanos. Bueno, este tema también genera preguntas. Porque este tema choca directamente con nuestra experiencia humana. Choca con nuestra forma de vivir la vida, ¿no? Hay una tensión, por ejemplo, al estudiar la soberanía de Dios, hay una tensión en cuanto a la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Y pudiera ser esta la tensión, ¿no? Si Dios es absolutamente soberano y todo está dentro de su plan, entonces nosotros somos robots, o nosotros y no somos nosotros responsables de lo que hacemos. Si Dios es soberano, ¿no? Y todo está dentro de su plan, tú y yo somos como robots, entonces no somos culpables de lo que hacemos. Hechos 2:23. Este no lo busqué aquí. Déjalo, pongo aquí. Búscalo tú ahí en tu Biblia. Hechos 2:23. Este es Pedro hablando. Este está predicando después de que el Espíritu Santo bajó allá en Pentecostés. Fueron llenos. La gente está diciendo, esta gente está borracha. Pedro se para y aquí tenemos el primer discurso, el primero de 5 discursos de Pedro. Versículo 23 del capítulo 2. A este, dice Pedro, entregado por... él está predicando y está llegando a la conclusión de su mensaje y está diciendo a este, hablando de Jesucristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Estamos hablando de la soberanía. Aquí Pedro está diciendo que Jesús fue entregado por el anticipado conocimiento y propósito de Dios. ¿Ok? Estamos hablando de la voluntad de Dios, su consejo. Estamos hablando conocimiento. Dios es el que está envuelto en esto, entregado. Dios está envuelto. Esta es la soberanía de Dios. Lo que sucedió estaba en el plan de Dios. Pero en ese mismo versículo, al mismo tiempo, dice Pedro, prendisteis y mataste por manos de inicuos crucificándole. Esto era parte del plan de Dios, pero tú lo hiciste. En otras palabras, manos de inicuos. Pero ahí está hablando de la responsabilidad del hombre. Y esto es importante porque Dios acá no violó la voluntad. En este caso, Dios no viola la voluntad de los que crucificaron a Jesús. Porque ellos actuaron movidos por sus propios deseos malvados, ¿no? Entonces son culpables. Pero Dios usó exactamente esas decisiones libres para cumplir su plan de salvación. Y este es el tremendo misterio. Y ambas cosas son verdad. O sea que coexiste la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. No puedo escudarme en la soberanía de Dios y decir no soy responsable. No puedo tener éxito también en la vida y llevarme toda la gloria e ignorar la soberanía de Dios. Interesante, ¿verdad? Si tú y yo ya escuchamos, ¿no?, esto que estamos aprendiendo, que Dios tiene el control absoluto de todo. ¿Cuál es tu primera reacción? Esta reacción emocional, ¿te da miedo o te da paz?
¿Cuál es tu primera reacción al entender la soberanía de Dios? ¿Miedo o paz? ¿Te resulta a ti reconfortante o en el fondo te genera un poco de miedo o frustración no tener el control? ¿Es algo que sucede en ti o no sucede eso en ti? Todos tenemos, mis hermanos, pequeños reinos donde nosotros somos los que queremos mandar, ¿no? Puede ser nuestra carrera profesional, nuestras finanzas, el futuro de nuestros hijos, nuestras relaciones amorosas. ¿Qué área, mi hermano, de tu vida te cuesta más soltar y rendir bajo la soberanía de Dios? ¿Qué tendría que cambiar en tu mente para poder soltarla el día de hoy? ¿Qué tendría que cambiar en tu mente para poder soltar el control y entregar todo a la soberanía de Dios? Interesante, ¿verdad? Bueno, pasamos a otro aspecto aquí, ¿no? Estos son los que ya habíamos leído. Exacto. Muy bien, pasamos al último punto que estaremos viendo el día de hoy, que es la providencia de Dios. La providencia de Dios. Este es el cuidado continuo y detallado de Dios. Es un cuidado constante de parte de Dios. La providencia, ¿no? A menudo nosotros escuchamos a la gente decir, ¡ay, qué suerte tuve!, ¿no? O, oye, qué coincidencia. O si no decimos, el destino lo decidió. Pero para el que conoce a Dios, esas palabras se quedan cortas. Suerte, coincidencia o destino, todo se queda muy corto porque nosotros creemos en algo mucho más glorioso, que es la providencia de Dios. La providencia es básicamente la soberanía de Dios al día a día, ¿no? En su versión cotidiana, digamos. Es la seguridad de que Dios no es como un reloj que fabricó el mundo, le dio cuerda y luego lo dejó correr solo para ver qué es lo que pasaba. No, es todo lo contrario. Dios está íntimamente involucrado en cada detalle de su creación. ¿Por qué te menciono esto? Porque algunos creen que Dios hizo todo en 6 días, como la Biblia lo escribe, y eso es verdad. Y descansó al 7º día, y eso es verdad. Pero muchos creen de que Dios ya no se involucra en la creación, sino que la creación tiene principios y bajo esos principios se mueve y se maneja y la vida sigue porque así dijo Dios que iba a seguir, y como que ahora es un Dios distante que no se involucra en la creación. Pero eso es todo lo contrario, porque Dios está íntimamente involucrado en cada detalle de su creación. La providencia es lo que nos enseña. La providencia de Dios, esta es la mano invisible de Dios guiando todas las circunstancias, incluso las más pequeñas e insignificantes que pudieras ver, las más confusas o las más dolorosas también. Ahí está la mano de Dios, porque todo lo va acomodando hacia un fin, hacia un punto específico que será para su gloria y para nuestro máximo bienestar. Podemos ver nosotros la providencia de Dios en diferentes aspectos de nuestra vida. Por ejemplo, el sustento, ¿no? Él sostiene la existencia. Nosotros no estamos aquí por suerte o por inercia, ¿no? La Biblia claramente nos enseña que Dios es el que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Si Él deja de prestar atención al universo por un solo segundo, mis hermanos, todo se va a desmoronar y se va a destruir. Cada átomo de tu cuerpo, mi hermano, se mantiene unido y es preciso que sea así para que puedas existir. Pero cada átomo de nuestros cuerpos se mantiene unido en este preciso instante, porque Dios así lo quiere. Tú estás vivo ahorita, tú estás viva ahorita porque Dios quiere que así sea. Dios así lo quiere. Es Dios el que hace que el sol salga y que la lluvia caiga.
sobre justos e injustos. Pero ese es el sustento de Dios. Esa es la providencia de Dios. Otra área en nuestra vida donde podemos ver la providencia de Dios es en la dirección, en la guía. Él es el que está dirigiendo la orquesta. Dios no solamente observa la historia, sino que Él la dirige también. Desde los movimientos de las grandes naciones hasta los encuentros pequeños o casuales que tenemos en un pasillo cuando vas por una tienda y te encuentras con alguien, ¿no? Nada escapa de su dirección. Él mueve. ¿No te ha pasado eso de que, ay, oye, qué suerte que te encontré, fíjate que me pasa esto? No, esa es la providencia de Dios. Oye, qué casualidad que me pasó esto y fulanito estaba precisamente... No, esa es la providencia de Dios. Él mueve las piezas en el tablero de la vida de tal manera que al final su propósito siempre se cumple. Su propósito siempre se cumple. Él es el que dirige la orquesta. ¿Y cuál es el gran propósito de Dios, mi hermano? ¿Cuál es el propósito que tiene Dios para tu vida? Porque Él hace... o Él cumple su propósito. Hay un propósito para tu vida. Ahorita vamos a ver cuál es el propósito para tu vida. Que es el mismo propósito para mi vida y el propósito para la vida de todos. Y si tú eres padre, debe ser tu propósito para con tus hijos. Y si tú eres maestro, debe ser el propósito para con tus alumnos. Y si tú estás enseñándole a alguien, estás discipulando a alguien, debe ser tu propósito para esos discípulos de Cristo. Ahorita lo vamos a ver. Está en Romanos, capítulo 8. Seguramente lo sabes. Entonces vemos a un Dios que interviene en el día a día. No es un Dios que está ausente ni alejado. Otro de nuestros errores es de que a veces creemos que Dios se ocupa solamente de las cosas espirituales. Pero cuando vemos la providencia de Dios, la providencia nos enseña algo diferente. La providencia nos dice que a Él le importa también tu economía, también le importa tu salud, también le importan tus relaciones, también le importan tus miedos. La providencia nos ayuda a ver su mano, la mano de Dios, la mano poderosa de Dios, en esa puerta que se cerró para protegernos. O en esa provisión que llegó justo en el último momento. La providencia, mis hermanos, nos enseña a leer nuestra vida, no como una serie de accidentes, sino como una historia escrita por un autor que es perfecto. Él es el que escribió nuestra historia. Vamos a ir a algunos pasajes para que nos ayuden a entender más la providencia de Dios. Por ejemplo, Mateo 10, versículo 29 al 31. Esto lo has leído tú ya muchas veces. No se venden 2 pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra, ni vuestro Padre. Sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Hay una versión que dice gorriones en lugar de pajarillos. Estamos hablando de un animalito que ante los ojos nuestros pudiera ser insignificante o qué sé yo. Pero Jesús está dando una información tremenda aquí. Ese es el ejemplo que está usando nuestro Señor Jesucristo. Estas eran las aves más baratas y comunes que tú podías encontrar en el mercado. Y Jesús dice, ni uno de estos, los más baratos y los más comunes, ni uno de estos cae a tierra sin que Dios lo permita. Pero no se queda Jesucristo ahí, sino que Él añade algo todavía más íntimo. Y Él dice, aún vuestros cabellos están todos contados. Entonces, si Dios tiene un inventario de algo tan insignificante como el número del cabello de tu cabeza, yo no tengo. Ahí se ahorró un poco de trabajo Dios. Pero si Dios tiene un inventario de algo tan insignificante como el número de cabellos de tu cabeza,
¿cómo no va a cuidar de las crisis que te quitan el sueño? ¿Cuántos no pasamos noches despiertos por una crisis que no le vemos solución y que no sabemos cómo le vamos a hacer? Sin embargo, Jesucristo dijo, pero si Él tiene cuidado de los pajaritos estos insignificantes, ¿no va a tener cuidado de ti también? No temáis, dice ahí el versículo 31, más valéis vosotros, no que uno o que dos, que muchos pajaritos. Esa es la providencia de Dios. Gálatas 5:20. De José, ¿recuerdas tú a José? El contexto es José, vendido por los hermanos, llegó a ser el segundo en Egipto. Hay una hambruna, Egipto tiene suficiente, comienza a vender comida, la gente vende sus tierras para poder tener comida, Egipto va creciendo, se va adueñando de más, pero también la familia de José está pasando hambre y ahora José, que es el segundo, le suple esa necesidad. Ese es el contexto. Y aquí está José ahora ya hablando a cara descubierta con sus hermanos y le está diciendo, yo soy aquel José que ustedes quisieron matar. Pero mira las palabras de José. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ya, ustedes me quisieron a mí vender y destruir y matar. Me vendieron como esclavo con el único fin de destruirme. Pero Dios eso lo encaminó para bien. Y hoy podemos ver el resultado de lo bueno que Dios hizo. Y es que el propósito era mantener en vida a mucho pueblo. Esta es la conclusión de la vida de José. Traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, fue encarcelado injustamente. Años después sucede esto. Esta es la esencia de la providencia. Dios, mis hermanos, es tan poderoso que puede tomar las malas intenciones de los hombres y reciclarlas en este reciclaje poderoso que Él tiene para cumplir un plan de salvación. Vamos a Romanos 8:28. Dice acá la palabra de Dios. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y este quizás es el versículo más citado, ¿no? Pero muchas veces es el más mal entendido también. No dice aquí que todas las cosas son buenas. No está diciendo todo es bueno. Sino que Dios hace que todas las cosas, incluyendo las que son malas, cooperen para un bien mayor. ¿Ok? No es de que todo es bueno. No, todas las cosas, buenas o malas, ayudan a bien. O sea que lo malo que estábamos viviendo puede ayudarnos para algo bien, puede cooperar para un bien mayor, como lo dijo José. Ustedes me vendieron, hicieron todo esto, pero Dios lo transformó, esta maldad Dios la transformó en un beneficio y trae salvación a muchos, ¿no? Entonces, Dios hace que todas las cosas, incluyendo las malas, cooperen para un bien mayor. ¿Y cuál es ese bien mayor? Nuestra transformación a la imagen de Cristo bajo su providencia. Vamos a 8:28. Vamos a leer, ahí dice el capítulo completo para que leamos. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Tú has sido llamado conforme al propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios?
Porque a los que antes conoció, a esos que conoció desde antes de que existieran, recuerdas que hemos visto de que Dios sabe el futuro desde el pasado, también los predestinó, ¿para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito que tiene Dios para tu vida, que tú te parezcas al Hijo. ¿Para qué? Para que este Hijo tenga muchos hermanos y él sea el primogénito. El plan de Dios para tu vida es que tú te parezcas a Jesús. Por eso te decía, si tú eres padre, ¿cuál debe ser tu propósito para con tus hijos? Que se parezcan a Jesús. Si tú eres maestro, ¿cuál debe ser tu propósito para con tus alumnos? Que se parezcan a Jesús. Si tú estás discipulando a alguien, tu propósito es que se parezca a Jesús. Así que todas las cosas, buenas o malas, nos pueden ayudar a un bien mayor. ¿Y cuál es ese bien mayor? Agarrar la forma de Jesucristo, conforme o la forma que nos parezcamos a Jesús. Al igual que José, eso es lo que leímos allá en Génesis 50:20. Una pregunta para ti, mi hermano. ¿Puedes identificar alguna situación que en su momento fue dolorosa o fue injusta, ¿no? Pero que ahora la ves claramente y ves que Dios usó para formarte y para bendecirte? ¿Puedes ver algo bueno ahí? ¿Cómo eso entonces cambia tu perspectiva sobre los problemas que pudieras estar enfrentando al día de hoy? ¿Es suerte o es providencia? ¿Cuál es la diferencia fundamental entre creer en la suerte, o el karma como muchos le llaman, y creer en la providencia de Dios? ¿Cuál es la diferencia entre la suerte o el karma o la providencia de Dios? ¿Cómo eso viene también? Entender esta verdad de la providencia de Dios. ¿Cómo afecta nuestra paz mental? Saber que nuestra vida no está en manos de la suerte, válgame la redundancia, o de fuerzas impersonales, sino que está en las manos de un Padre amoroso. ¿Cómo eso afecta nuestra paz mental? ¿Cómo afecta nuestra paz mental el saber de que todo está en las manos de un Dios amoroso? ¿Trae eso paz o no trae paz a ti, mi hermano? La mayoría de nuestras preocupaciones nacen del miedo al futuro. Nacen de intentar controlar lo que nosotros no podemos. Si realmente nosotros creemos que Dios sostiene cada átomo y cada cabello, ¿cómo entonces debería esta doctrina de la provisión de Dios ayudarnos a luchar contra la ansiedad en nuestra vida diaria? Si estamos ansiosos, ¿cómo esto puede ayudarnos a nosotros? ¿Cómo esto puede ayudarnos a descansar? Hay cosas, mis hermanos, que suceden en el mundo. Hay tragedias que suceden en el mundo. Hay enfermedades, pandemias, hay injusticias que vemos en la televisión, ¿no? Que simplemente nosotros no entendemos y que parece contradecir el cuidado que Dios tiene, ¿no? Cuando vemos las desgracias, uno se pregunta, Dios mío. Y a veces decimos, ¿dónde estaba tu cuidado ahí, no? Cosas que no entendemos. ¿Cómo entender la providencia de Dios? ¿Cómo nos ayuda a confiar y a descansar en Dios, en nuestro Señor, incluso cuando el panorama, como lo que estamos viviendo ahora en la guerra, incluso cuando el panorama se ve oscuro y no tenemos nosotros respuestas inmediatas? ¿Cómo nos ayuda conocer la doctrina de la providencia de Dios? A confiar en el Señor. Gloria sea a nuestro Señor. Mi hermano, espero que esto que estuvimos haciendo el día de hoy haya sido de gran bendición para ti. Estaremos tocando estos temas muy importantes y, como yo te decía, necesarios para el creyente. Debemos conocer estas verdades nosotros. Nos van a ayudar a ver la vida con ojos bíblicos. Así que,
Cierra tus ojos, mi hermano, inclina tu rostro y nos vamos a despedir con una oración. Amantísimo Padre, gracias una vez más por el cuidado, el amor, la misericordia, por la esperanza, por la vida, por la fortaleza. Gracias por tu soberanía. Gracias por tu santidad, Señor. Y gracias por tu providencia. Gracias porque eres nuestro Dios. Bendice a mis hermanos que están viéndonos a través de estas pantallas, donde quiera que ellos estén. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Así que mi hermano, que usted bendiga, que usted guarde. Recuerda que estamos acá los miércoles y los viernes a las 7 horas centro. Y a los domingos tenemos acá también nuestro servicio dominical. Así que no te lo pierdas. Y si quieres tu material para estudiar la palabra de Dios, para reflexionar, tenemos devocionales, tenemos libros para niños. Si tú tienes niños, tenemos libros para que a ti como padre o madre te ayuden a presentar verdades y a que el corazoncito de tus hijos vaya absorbiendo esas verdades y que el día de mañana crezca cimentado en la verdad. Y cuando vengan las tormentas, se mantenga firme. Necesitamos hablarle verdades a nuestros hijos. Así que tenemos material también ahí. Tenemos material para niños, para colorear, con pasajes bíblicos de lectura, preguntas para cuestionar, para reflexionar, para dialogar, y enseñanzas teológicas firmes, claras, ¿no? Así que tenemos ahí suficiente para ayudarte, con el único deseo de que la Iglesia de Cristo vaya fortaleciéndose. Así que, mi hermano, te cuidas mucho, que Dios te bendiga y nos vemos la próxima vez. Bye. Regálate un espacio para volver a lo esencial. Aquí encontrarás recursos creados para fortalecer tu fe y la de tu familia. Libros para colorear que llevan a los más pequeños a descubrir las historias de la Biblia de una manera divertida y significativa. Devocionales que te acompañan cada mañana, recordándote que Dios camina contigo. Si buscas herramientas que edifiquen, inspiren y transformen, este es tu lugar. Encuentra todos los enlaces en la descripción del canal.